Soy Miguel Uribe, senador de Centro Democrático y opositor al gobierno de Gustavo Petro. Bueno, amigos, el cinismo de estos hijuetantas, ¿no? Un corrupto hablando de corrupción, ¿no? Recordemos unos detalles que tienen que ver fecha septiembre 29 de 2022. En ese entonces se denunció que se habían embolatado 3 billones de pesos, dinero que estaba destinado al tema de la pandemia. En el momento en que todo el mundo estaba en vilo por la ola de pandemia del COVID-19, la corrupción en Colombia se habría apropiado de al menos 3 billones de pesos. Con un poco más de 3 billones de pesos desfalcó el gobierno de Iván Duque el sector de la salud durante la pandemia. Así lo hizo saber hoy la Fiscalía General de la Nación en esa época. Estamos hablando septiembre 29 de 2022. Gobierno de Gustavo Petro. En este gobierno se destapa este escándalo de esta plata, de este dinero, 3 billones de pesos embolatados en el tema del mal manejo de contratos irregulares con el dinero de la pandemia. ¿Y quiénes están involucrados aquí en este tema, amigos? Recordemos que en el año 2021 un director del Instituto Anticorrupción denunció en ese entonces, por medio de una columna que fue publicada en Los Danieles, a Miguel Uribe y a miembros del Centro Democrático de beneficiarse con contratos para la prevención del COVID-19. Camilo Enciso, el director del Instituto Anticorrupción, publicó una columna en el portal Los Danieles en la que comenta que tanto Miguel Uribe Turbay como miembros de su partido, el Centro Democrático, se han visto beneficiados con dineros de contratos para la prevención del COVID-19. Enciso aclaró que a mediados de diciembre del año pasado los acuerdos supuestamente suscritos con las 2 farmacéuticas que iban a traer las vacunas contra el COVID-19 fueron anunciados por medio de un comunicado que realizó el gobierno nacional de Iván Duque, en el que se dice que esos acuerdos deben ser pagados a una subcuenta COVID. Bueno, esto aquí hay un secretismo todo raro, ¿no? A ver, les explico. En el gobierno de Iván Duque se creó una subcuenta para manejar únicamente los recursos que tenían que ver con la pandemia. Allí pues se llevó un secretismo todo raro con un contrato con el que tenía que ver con la compra de esas vacunas, ¿no? Querían ocultar todo. Pero ojo que esta subcuenta que les comento estaba siendo manejada por personas muy cercanos a Miguel Uribe. Dice, además de esta denuncia, también comenta que varios funcionarios que trabajaron en la campaña política de Uribe Turbay, de Miguel Uribe Turbay a la alcaldía de Bogotá, actualmente se encuentran ganando salarios mayores a los 7 millones de pesos por medio de dichos contratos que fueron otorgados por el presidente Iván Duque. Entre los funcionarios públicos que se encuentran mencionados en ese artículo, Enciso señaló a Adriana Lucía Jiménez de ser gerente general de la subcuenta COVID. ¡Qué casualidad! Una funcionaria muy cercana a Miguel Uribe resultó manejando el dinero de la pandemia, la cual lleva trabajando desde la campaña a la alcaldía con Miguel Uribe Turbay, primero como abogada de la Secretaría de Gobierno de Bogotá, cargo al que ingresó con un salario de 4 millones de pesos en abril del 2016. Y más tarde trabajó como gerente de la campaña a la alcaldía de Miguel Uribe. Con su nuevo contrato con cargo a la subcuenta COVID pasó de ganarse de 4 millones de pesos como abogada, pasó a ganarse 15 millones de pesos. Ojo, 15 millones de pesos que salían de los recursos para la pandemia. Enciso también cuenta que Juan Sebastián Castro, filósofo y administrador público, es cercano al excandidato a Miguel Uribe, ya que trabajó en el Consejo de Bogotá entre principios de 2015 y finales del 2015. Luego, para 2016, Castro fue seleccionado para trabajar en la Secretaría de Gobierno, donde tomó el cargo de jefe de la Oficina Asesora de Planeación, y para el año pasado, 2020, ascendió y se encuentra recibiendo mensualmente 11 millones de pesos. Y ojo con este otro dato, amigos, bastante interesante. Otro de los beneficiados con este contrato es el general, con estos contratos del COVID, de la subcuenta COVID, es el general en retiro Gustavo Rincón Rivera, fracasado ex candidato a la presidencia de ACORE. Ojo, ACORE es la entidad que agrupa a los militares retirados. Esos son los que se van a marchar en contra del gobierno de Gustavo Petro, ¿no? Entonces este personaje, Gustavo Rincón Rivera,
firmó un contrato por 12 millones de pesos mensuales con el objetivo de prestar servicios de asesoría jurídica. Pero vamos a revisar la cuenta de este personaje, de Gustavo Rincón Rivera. Este es uno de los que invita a los militares activos, ¿no?, a marchar contra el gobierno. Se beneficia con estos contratos irregulares. Miren, lean este trino que les estoy compartiendo ahí en sus pantallas, lo pueden ver. Este personaje es uno de los que invita a marchar en contra del gobierno de Gustavo Petro, y repito, es uno de los que grita fuera Petro. Y si vemos acá estos otros trinos de este personaje, ahí vemos la cuenta de su red social X, unos trinos bastante ofensivos y que su intención obviamente es generar terror alrededor del gobierno de Gustavo Petro con el propósito de ganar adeptos para que apoyen las marchas en contra del gobierno de Gustavo Petro. Trinos bastante ofensivos, bastante malintencionados, bastante rastreros, con argumentos chimbos, pero bueno, esa es la estrategia que utilizan ellos para poner en contra a la ciudadanía, en contra del gobierno de Gustavo Petro. Pero vemos claramente que toda la gente que ataca a este gobierno son personajes que han vivido de la corrupción, como Miguel Uribe, y un ejemplo, este militar retirado. Pero sigamos con el tema acá. Además de esto, Enciso cuenta que el general en retiro, el personaje que acabamos de ver su cuenta, su red social X, el señor Rincón Rivera, fue tema de conversación en muchos medios. Bueno, este personaje, Gustavo Rincón Rivera, es un personaje que se ha opuesto a las políticas de paz del gobierno de Gustavo Petro, y también se opuso rotundamente al proceso de paz con la FARC. Enciso añadió que bajo la supervisión judicial del general Rincón, de este personaje Gustavo Rincón, la subcuenta COVID firmó un contrato del año pasado, 2020, con el consorcio Primero en Salud, el cual está conformado por PZ Publicidad SAS y Pública SAS. El contrato, que tuvo como objetivo la producción y difusión de contenidos relacionados con la pandemia durante septiembre del 2020 y enero del 2021. Este contrato aumentó su costo hasta 18 mil millones de pesos, donde se utilizó el dinero en un carro valla con sonido por 60 millones de pesos y perifoneo por 24 millones de pesos. Repito, este contrato se benefició el general Gustavo Rincón. Este es uno de los que invita a marchar en contra de las políticas del gobierno de nuestro presidente Gustavo Petro. Y por supuesto con todas las orillas políticas, porque el único interés debe ser mejorar el sistema. Entre otras cosas, como quedó evidenciado en el pasado, atender estos problemas que aún persisten en el sistema de salud, que además deben ser mejorados, pues no requiere una reforma, requieren voluntad, liderazgo y presupuesto, y el presidente Petro no está dispuesto a hacerlo. Así que aquí seguimos dando la pelea, lo vamos a hacer, y vuelvo, repito, mala noticia la aprobación de la reforma a la salud, pero no pierdan la esperanza, seguimos aquí trabajando por el país y contamos con ustedes.